Este programa contiene imágenes perturbadoras de crímenes nazis contra la humanidad que pueden herir la sensibilidad del espectador. Esta es la élite nazi, las SS. Y este es un ritual religioso pagano basado en sus perversas ideas. El partido nazi no era un partido político al uso, era una secta. Y antes de entrar en una secta tienen que lavarte el cerebro. Tenemos que conocer su sistema de creencias. ¿Cómo pensaban los nazis? Necesitamos meternos en su cabeza. Esa es una zona en la que los historiadores no han querido entrar. No quieren adentrarse en las entrañas de la bestia. Las SS sueñan con reconstruir un mundo antiguo y siniestro, en el que el superhombre ario posee poderes mágicos y los miembros de las razas inferiores son sus esclavos. Un mundo en el que se ofrecen sacrificios sangrientos a dioses paganos y en el que se utiliza el poder del Santo Grial para destruir a los enemigos de Adolf Hitler. Aunque nos parezcan unas ideas descabelladas, hay que prestarles atención, porque la gente cree en lo increíble. Desde el castillo en el que han instalado su cuartel general, las SS viajan al Tíbet en busca de unos antiguos superhombres, de las mágicas armas de guerra de sus ancestros y de pruebas que demuestren que son la raza superior y que su destino natural es dominar el mundo. Estamos hablando de la gente que dirige una de las mejores operaciones militares que ha conocido el mundo. Sin embargo, se trata de mentes psicóticas. No necesitan sustentar sus creencias en pruebas científicas. Han pasado 7 décadas desde que Adolf Hitler y sus secuaces extendieron su maldad por el mundo. Ha llegado el momento de revelar los evangelios nazis. Los evangelios nazis justificaban el derramamiento de sangre. Año 1939. Se está desarrollando un ritual extraordinario en un castillo situado en el corazón de la Alemania de Hitler. Es una ceremonia de iniciación en la fraternidad de las SS. Una iniciación basada en los evangelios nazis. Los evangelios de una oscura y nueva fe. Esto es el equivalente a una ceremonia satánica. Una ceremonia, por otra parte, liberadora, porque te exime de obedecer o seguir los rituales y dogmas religiosos con los que has crecido. Es como arrancar las páginas del pasado e insertar unas nuevas. Esa es la esencia de todo el movimiento nazi. Este ritual se desarrolla siguiendo órdenes del comandante de las SS, Heinrich Himmler. La intención de Himmler era crear un nuevo culto, una nueva religión del Estado. Y las SS estaban destinadas a ser la orden sacerdotal de esa religión. Las SS serían la encarnación de los ideales nazis. De pie frente al altar, vemos a un joven coronel nazi y a su lado a una iniciada en el culto nazi. El sacerdote pagano le entrega una daga que simboliza su admisión en la hermandad de las SS. Ahora llegan el pan y la sal, símbolos de la raza alemana y de su patria, que las SS han jurado proteger. En el momento culminante del ritual, reciben una copia de la Biblia nazi. El libro escrito por el hombre que es al mismo tiempo el profeta y el dios del culto nazi, el Führer, Adolf Hitler. Presidiendo todo este proceso está Hitler, el nuevo mesías político, el salvador de Alemania. Hitler ocupa el poder en Alemania desde 1933. Si Hitler es el líder del culto nazi, Heinrich Himmler es su sumo sacerdote. Himmler ha comandado la guardia personal de Hitler desde antes del ascenso de los nazis al poder.
Son las llamadas escuadras de defensa o Schutzstaffel, más conocidas por la historia por sus iniciales, las SS. Himmler es el editor jefe de los evangelios nazis, y estas son sus palabras. Debemos saldar cuentas con el cristianismo, la mayor plaga que hemos sufrido en la historia y que nos ha debilitado en todos los conflictos. Himmler tiene una importancia capital. Es el hombre más poderoso del Tercer Reich después de Hitler, y es quien crea las SS como un cuerpo de élite. Durante miles de años ha sido la misión de esta raza rubia dominar la tierra y difundir repetidamente la felicidad y la cultura. Este ritual de las SS es un preparativo vital para hacer realidad el sueño de Himmler de difundir sus evangelios nazis por todo el mundo. Este ritual se trata de una boda pagana nazi. A diferencia de lo que hacían el anterior Estado y la Iglesia, las personas que quieren contraer matrimonio reciben consejo y también evaluamos su compatibilidad y su salud genética. En opinión de Himmler, estos dos jóvenes alemanes rubios y de ojos azules son la pareja ideal. Su matrimonio simboliza el primero y más importante de los evangelios nazis: el evangelio de la raza superior. El evangelio de la raza superior. Estamos a finales del siglo XIX. Alemania pasa por una época de fascinación por lo oculto. Estaban de moda las sesiones de espiritismo, y era de buen tono invitar a un medium a casa para contactar con los espíritus de los muertos después de cenar. Miles de personas se unen a todo tipo de sociedades secretas. Esa moda permitía a la gente evadirse de la formalidad y rigidez de los salones de la época y hablar de Oriente, de los hindúes, de las fascinantes proezas de los faquires que flotaban en el aire y de todo ese tipo de cosas. Los alemanes no eran los únicos que se sentían atraídos por los misterios de lo oculto. Esta proliferación de sociedades secretas se dio no solo en Alemania, sino también en Estados Unidos, Gran Bretaña y en otros países de Europa. En ciudades como Nueva York y Londres resulta todo bastante inofensivo, pero no así en Alemania. Todo se entremezcló con una tradición más antigua, preocupada por el Volk, o pueblo alemán. El Volk alemán era en cierto modo un concepto místico de lo que representaba el pueblo. Por toda Alemania y Austria, las sociedades secretas se reúnen para debatir una cuestión clave: ¿quién es el pueblo alemán? Y la respuesta es que los alemanes descienden de una antigua raza, los llamados arios. Lo que define a los arios es su aspecto, su apariencia. Son fuertes, aguerridos, musculosos. Son rubios y valientes en la guerra. Es como si fuera un cómic. Vendrían a ser una especie de superhéroes, de superhombres. Los mitólogos de la raza aria empezaron a describir a un nuevo guerrero de porte marcial, una especie de bestia rubia nacida para conquistar tierras y botines. Superhéroes, rubios, fuertes, creadores de cultura. Sin duda, una raza superior. Lo cierto es que nunca ha existido esa supuesta raza aria. Pero eso no impidió que surgieran todo tipo de mitos acerca de los llamados arios. Unos decían que habían emigrado al norte de Europa procedentes del Tíbet, o desde la Atlántida, la antigua ciudad perdida bajo el mar, o desde una isla misteriosa llamada Thule. Thule hacía referencia a un antiguo paraíso nórdico de donde se suponía que provenía la raza aria. Era una especie de paraíso frío, nevado y helado. Estos cultos idealizan a Thule como el equivalente nórdico al tropical jardín del Edén de la Biblia.
Thule se convirtió en una suerte de bastión de los valores tradicionales que podían ser redescubiertos y reexportados a Alemania y al mundo entero. Las teorías sobre los antiguos arios empiezan a ser cada vez más fantasiosas y a gozar de una mayor popularidad. Una de estas sectas llega incluso a proclamar que los arios eran en realidad dioses. Se decía que esos dioses habían tenido poderes extraordinarios de telequinesis, telecomunicación, transmisión de pensamientos. Eran dioses y, como tales, tenían poderes divinos. Quienes sostienen estas teorías creen que los alemanes modernos, como descendientes de los antiguos y divinos arios, pueden algún día redescubrir esos poderes. Creían que dentro del cuerpo humano se escondía una especie de energía bioeléctrica que podía ser encontrada y recuperada por medio de ceremonias y rituales de iniciación. También creían que había grupos de humanos que podían controlar esa energía sagrada y dirigirla a voluntad, como si fuera un arma. Por tanto, si aprendían a controlar ese poder por medio de esas ceremonias y rituales, podían convertirse en invencibles. No necesitarían armas normales, ni cañones, ni fusiles, ni aviones, ni siquiera cohetes. Podían dirigir esa energía contra un enemigo y destruirlo. Según esas teorías, los arios perdieron esos poderes tras cometer un pecado mortal. La culpa fue de la mezcla de sangre, de la mezcla de razas. De forma perversa y estúpida, los arios, que originalmente eran dioses, mezclaron su sangre con razas inferiores. Según los defensores de esta teoría, esa mezcla de razas convirtió a los arios en simples mortales. Pero aún así, los arios siguen ocupando el lugar más alto de una rígida jerarquía racial en la que el resto de las razas humanas están por debajo de ellos. La idea de que perteneces a una raza superior es extremadamente seductora, pero también escalofriante. Esas teorías implican la existencia de tipos raciales genéticamente defectuosos, razas destructoras de cultura. Y los judíos estaban situados en el punto más bajo de esa particular escala humana. Los dos extremos de esta perversa jerarquía racial, arios y judíos, están condenados a vivir en eterno conflicto. El hecho de que suene totalmente irracional no significa que no debamos tomárnoslo en serio. Es muy importante resaltar esto porque esas ideas fueron abrazadas por muchos alemanes, llamémosles razonables. Estamos en 1918. Alemania no se ha recuperado aún de su catastrófica derrota en la Primera Guerra Mundial. Un pueblo desesperado y humillado busca respuestas fáciles, y las ideas más descabelladas empiezan a tomar carta de naturaleza. Los cultos arios se desarrollan con rapidez y en 1919 los miembros de uno de ellos fundan un partido político. El nuevo partido crece rápidamente. Se hace llamar Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, más conocido como Partido Nazi. El partido nazi heredó de los cultos secretos arios una fe ciega en la superioridad de la raza aria. Los arios eran la raza superior y tenían un enemigo despiadado y brutal, los judíos. Y esta idea, la existencia de los arios y la de su sombra o némesis, los judíos, se convirtió en la parte central de la ideología nazi. Uno de sus primeros afiliados es un esclavo del ejército de 30 años que antes de la Primera Guerra Mundial había fracasado como pintor en Viena. Carismático e implacable, pronto se convierte en líder del partido y en impulsor del meteórico ascenso al poder de los nazis. Su nombre, Adolf Hitler. Les presentamos a las tropas de élite de las SS, los nazis más duros y fanáticos. Son la columna vertebral del poder de Hitler y siembran el terror en todos sus oponentes. Pero los miembros de las SS son algo más que simples soldados. Son sacerdotes que viven de acuerdo al segundo evangelio nazi.
El Evangelio de las SS. Este es el bosque de Teutoburgo, situado en el corazón de Alemania. En 1933, Heinrich Himmler, líder de las SS, viaja aquí para encontrar un hogar espiritual para el culto nazi. Y decide que un monumento de 500 años es el lugar perfecto. El castillo de Bebelsburgo. El castillo estaba en mal estado, pero se acometieron las obras de reforma necesarias. Los planes para la Torre Norte eran los más impresionantes y ambiciosos. En la Torre Norte, Himmler construye lo que él llama el Salón de los Generales de las SS. Su idea era crear una especie de Vaticano, el centro espiritual del Tercer Reich. Iba a ser, según sus palabras, el punto medio, el centro del mundo. Ese castillo de aire sombrío iba a convertirse en el eje alrededor del cual giraría el mundo. Es difícil imaginar algo más digno de Drácula. El suelo de mármol tiene grabado un intrincado y misterioso símbolo pagano: el Sol Negro. El Sol Negro puede identificarse como una suerte de símbolo cósmico, de cuyo centro parte un poder explosivo. Debajo del salón, en el sótano, hay una cámara aún más misteriosa, llamada Gruft, la cripta. La idea de Himmler era que al morir, los oficiales de las SS fueran incinerados y la urna con sus cenizas se enterrara en unos nichos especiales ubicados en el sótano de Bebelsburgo. 12 nichos alrededor del punto central. Así la gente podría ir allí, meditar y conectar con las cenizas, que eran el legado de las SS, y a través de ellas conectar con los antiguos reyes de Alemania. Las SS surgen en los primeros días del partido nazi. Es un movimiento político nacido en 1919, en el caos posterior a la catastrófica derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Alemania había perdido la guerra y sufría una terrible crisis financiera, que tuvo como consecuencia una total pérdida de valores y creencias. La crisis provoca una hiperinflación. Los ahorros de los alemanes pierden todo su valor. Sus pensiones ya no valen nada. Con frecuencia tienen que acarrear cubos llenos de dinero para comprar una simple hogaza de pan. Los nazis culpan de la derrota alemana a una conspiración urdida por comunistas y judíos y apelan al orgullo nacional. Los nazis causaron una buena impresión a los alemanes. No eran como los comunistas, desaliñados, desaseados e indisciplinados. Los nazis tenían buen aspecto. Desprecian los compromisos de la democracia y prometen una nueva forma de hacer política, un liderazgo fuerte y la gloria militar. Los alemanes vieron en ese partido casi cualquier cosa que quisieran ver en él. Ese es el secreto de su éxito. Para acelerar su ascenso al poder, los nazis emplean la violencia. Bandas de matones bien entrenados intimidan, agreden e incluso asesinan a sus opositores políticos. La más fanática de esas bandas son las SS o Schutzstaffel, las escuadras de defensa. Heinrich Himmler es la estrella ascendente de las SS. En 1929, el Führer me ordenó que comandara las unidades de las SS de todo el Reich. Entonces 280 hombres en total. Y que las transformara en una fiable organización de élite para el partido. Himmler había nacido en 1900 en el sur de Alemania, en el seno de una familia de clase media-baja.
Himmler no era el arquetipo del superhombre ario. No era rubio, ni alto, ni fuerte. De hecho, era justo todo lo contrario. Pero lo compensó convirtiéndose en el chico más temido de la clase. Era un chivato. Se chivaba de sus compañeros a su padre, que era el director del colegio. Y eso hizo que su padre, el director, lo definiera como un criminal por naturaleza. A los 19 años, Himmler va a la Universidad de Múnich a estudiar agronomía. Se gradúa en 1923, pero no encuentra trabajo. Como dispone de tiempo, se dedica a la política nazi y a estudiar las ideas de los cultos secretos arios. Himmler está obsesionado con la idea de que había una antigua raza superior que con el transcurso del tiempo se había corrompido, pero que podía volver a purificarse y recobrar su antigua fuerza. En 1929, poco después de convertirse en el líder de las SS, el partido nazi recibe un gran impulso tras el desplome de la Bolsa de Nueva York y la Gran Depresión, que tiene repercusión en todo el mundo. Alemania ya tiene problemas económicos, pero ahora la situación empeora y los nazis están preparados para sacar partido. Su campaña se basó en un eslogan que se repetía constantemente: Alemania despierta. Querían transmitir la idea de que Alemania se había quedado dormida. En opinión de los nazis, Alemania necesita ser despertada por una nueva clase de líder. El partido nazi gana las elecciones de 1933. Hitler es nombrado canciller y empieza a gobernar el país con mano de hierro. Junto a Hitler están Heinrich Himmler y las SS. Adolf Hitler se ha puesto como objetivo que nuestra generación represente un nuevo comienzo. Él ha sido predestinado por el karma alemán para salvar la cultura germánica en el mundo. En el nuevo Estado nazi, las SS de Himmler se hacen con el control de la policía y de la seguridad nacional. Y eso es solo el comienzo. Himmler pensaba a lo grande. Era un hombre de ideas ambiciosas. Creía que las SS debían convertirse en algo más que una simple fuerza policial y de protección. Pensaba que las SS debían convertirse en la élite ideológica de Alemania. Las SS, que empezaron siendo una guardia personal formada por matones, se convirtieron en una organización de élite mucho mejor estructurada. Nunca olviden que pertenecemos a una orden de caballeros de la que no podemos retirarnos. Hemos sido reclutados por la sangre y permaneceremos en ella en cuerpo y alma. La inspiración de Himmler son las órdenes militares cristianas medievales, como la de los templarios o los caballeros teutones, o incluso los míticos caballeros de la tabla redonda del rey Arturo. Sus ideas se enlazaban cada vez más con las ideas de las antiguas órdenes de caballeros medievales. Las SS serían casi la nueva superorden de caballería de la Alemania nazi. El diario de un joven recluta de las SS revela el atractivo que tenía esta nueva orden de caballeros nazis. Me sentí poseído por un ardiente deseo de ser uno de ellos. Quería escapar de mi vida infantil y limitada y formar parte de algo grande y fundamental. Quienes están destinados a ser héroes de las SS reciben un anillo que simboliza su pertenencia a la Orden de Caballeros. El Anillo de la Calavera. Te entrego el anillo de la calavera de las SS. Las runas que flanquean a la calavera son símbolos sagrados de nuestro pasado, con el que hemos vuelto a estar conectados de nuevo a través de la filosofía del nacionalsocialismo. Lleva tu anillo con honor.
El objetivo de estos rituales era inculcarte la obediencia para que fueras menos crítico con tus acciones. Te acostumbras a hacer las cosas sin cuestionártelas, por muy raras o extrañas que parezcan. Así, si tu grupo te lleva a hacer algo que atenta contra tu moral personal, como era frecuente, te sientes distanciado de lo que haces. Ni siquiera recuerdas que tenías tus propias ideas sobre cómo había que hacer las cosas. En 1935, el castillo de Wewelsburgo se convierte en el centro del culto de las SS. Sus rituales no son un simple juego. Son ceremonias cuyos orígenes se remontan a misteriosas creencias paganas. Creencias que los nazis dicen que se practicaban en Alemania hacía miles de años. Este es el tercer evangelio nazi, el evangelio de los dioses paganos. En 1933, los nazis se hacen con el gobierno de Alemania. Adolf Hitler acapara todo el poder, y uno de sus hombres de confianza es Heinrich Himmler, líder de las tropas de élite de los nazis, las SS. Hitler es el cerebro político. Himmler es el arquitecto de un resurgimiento religioso cuyo objetivo es sustituir el cristianismo alemán por el paganismo. Himmler creía que los dioses paganos eran criaturas vivas que habían existido y que quizás seguían existiendo en el mundo y que tenían unos superpoderes magníficos. Él creía en los superpoderes. El evangelio de los dioses paganos. Heinrich Himmler había nacido en 1900. Siendo joven sufrió una gran crisis espiritual. Los años de nuestra juventud fueron un periodo de dificultades, de rechazos y de luchas internas. Mi padre era, siguiendo la tradición familiar, un cristiano convencido. Pero no hablábamos de religión sino para sacar a relucir los perniciosos y corruptores efectos políticos de la Iglesia cristiana, en lo cual estábamos de acuerdo. Ahora que Himmler ha llegado al poder, las cosas se harán a su modo. Resumiendo, lo que intentan los nazis es deshacer 2 milenios de humanismo cristiano. Debemos volver nuestra mirada hacia la era dorada en la que nuestros antepasados nórdicos de la nueva edad de piedra erigieron esas poderosas piedras, 3 o 4 mil años antes de Cristo. Para Himmler, ser alemán significaba ser un germano antiguo, un germano pagano. Él creía firmemente en esas ideas. En su época era una persona de la nueva era. Himmler estaba en una posición excelente para poner en práctica unas ideas que a nosotros pueden parecernos quizá extravagantes. En el corazón de un bosque situado en el centro de Alemania están las rocas de Echtenstein, las rocas exteriores. Se trata de 5 columnas de rocas de formas extrañas que se levantan en el bosque. Fue un lugar sagrado para los nazis. La Iglesia intentó convertirlo en una especie de lugar de culto cristiano. De ahí que las rocas estén talladas con motivos cristianos, pero para los nazis era un centro de adoración pagana. Podríamos llamarlo el Stonehenge alemán, por decirlo así. Según los investigadores nazis, este lugar fue un centro de rituales sangrientos. Todos los sistemas religiosos esotéricos han reconocido los sacrificios humanos como indispensables para apaciguar a la divinidad. Lo que hoy en día llamamos ejecución es una evolución de los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos formaban parte de su visión del mundo. Los sacrificios humanos eran perfectamente aceptables. Las civilizaciones han realizado sacrificios humanos en todo el mundo. Aztecas, mayas. Tenemos ejemplos de sacrificios humanos en Europa, África y Asia. Los dioses exigían el derramamiento de sangre porque lo necesitaban. Himmler considera que la zona que rodea Echtenstein es la más auténticamente pagana de Alemania. A apenas unos kilómetros se encuentra el castillo de Wewelsburgo.
el nuevo cuartel general de las SS. Los rituales paganos empiezan en 1935. Rituales diseñados por el autoproclamado experto en paganismo Karl Maria von Billigud. Karl Maria Billigud era un exoficial del ejército que había pasado por varias instituciones para enfermos mentales. Podríamos definirlo como una especie de arquetipo del típico chiflado con ideas chifladas. Billigud se cree la reencarnación de los antiguos reyes arios. Billigud le dijo a Himmler que era capaz de recordar todas sus reencarnaciones, remontándose hasta 10.000 años atrás. Tenía un recuerdo perfecto de cada encarnación, lo que naturalmente también significaba que recordaba perfectamente la antigua Alemania y la religión pagana germana de la era paleolítica, anterior a la llegada de los romanos. Y Heinrich Himmler, el segundo hombre más poderoso de la Alemania nazi, le cree. Billigud era el hombre que le iba a ayudar a recrear el paganismo nazi, porque él podía recordarlo. Himmler reclutó a Billigud bajo el nombre ficticio de Weistor y lo integró en su equipo. Billigud, Weistor, podía proporcionarle a su nuevo jefe ejemplos de antiguos hechizos rúnicos arios, oraciones, rituales y, naturalmente, y por encima de todo, podía transmitirle sus propios recuerdos de la vida tribal de miles de años atrás. Y eso fue un auténtico maná para Himmler, que sentía que tenía hilo directo con el antiguo pasado germánico. Billigud le dice a Himmler que puede remontarse mentalmente 228.000 años atrás, hasta un mundo reflejado en esta película alemana de la década de 1920, lleno de monstruos, enanos y criaturas míticas, gobernado por gigantes arios. Esta es una visión muy común en la ideología nazi. En los viejos tiempos había una raza de gigantes y los arios podrían haber sido gigantes. Y había llegado el momento de que los arios volvieran a ser gigantes. Himmler incorporó estas ideas a su religión de las SS. Todo forma parte del plan nazi. Negar los hechos históricos y recurrir a antiguos mitos y leyendas. Lo que nos sitúa en el siguiente evangelio nazi, el evangelio de la historia aria. El castillo de Bebelsburgo, en el corazón de Alemania, centro de operaciones de la élite nazi de las SS y lugar donde se llevan a cabo los rituales religiosos paganos. El líder de las SS, Heinrich Himmler, quiere retrasar el reloj y modelar la Alemania nazi en base a un pasado mitológico. Queremos demostrarle al pueblo alemán que nuestro pasado tiene más de 1000 años. Queremos demostrarle que Alemania es más eterna que Roma, que ya tiene 2000 años. El evangelio de la historia aria. Solsticio de verano de 1935. Jóvenes de las SS se reúnen en un bosque para ejecutar un extravagante ritual pagano. Esto es lo que se puede esperar si quieres crear una nueva religión, enraizándola en el paganismo. Esta es una celebración del solsticio, una festividad importante en tiempos paganos. Las fiestas de los solsticios eran importantes en el calendario de los rituales nazis, igual que las festividades religiosas son importantes para un cristiano o para los fieles de cualquier otra religión. En tiempos anteriores al cristianismo, la fiesta del solsticio de verano celebraba el triunfo de la luz sobre la oscuridad y de la vida sobre la muerte. Mientras que la fiesta del solsticio de invierno celebraba el regreso de la luz en la oscuridad del invierno. Navidad y Pascua ignoradas. La idea es volver a las antiguas festividades paganas, y esas festividades se basaban en la adoración al sol. Una vez más, el pueblo alemán ha dado la espalda a las teorías y a las enseñanzas cristianas, que han perjudicado a Alemania durante más de 1000 años y han provocado la decadencia de la raza alemana hasta casi conseguir su extinción. Los hombres de las SS portan guirnaldas de hojas, símbolos paganos tradicionales de la fertilidad. En el clímax de la ceremonia del solsticio, arrojan las guirnaldas al fuego.
Estas llamas simbolizan la ascensión de Alemania, como queda expresado en este poema escrito para que lo reciten los reclutas de las SS. La lucha es la respuesta. Hasta que Alemania, unificada una vez más, se levante de sus cadenas. Llamas, consumid la odiosa barrera que separa a un hermano de otro hermano. Llamas, iluminad nuestros corazones y arrojad una refulgente antorcha a la tierra. Los nazis también establecieron festivales para celebrar la historia y cultura alemanas. En este aparatoso desfile, los hombres visten como caballeros medievales. A su lado están los modernos caballeros de las SS. La identidad nacional alemana está basada en la historia. Y los nazis saben jugar bien esa carta. Quieren recrear el pasado, poner los cimientos de una nueva forma de identidad nacional. Y para ello, toman ciertas partes del pasado alemán que encajan con su particular evangelio. Cerca del castillo de Wewelsburgo, cuartel general de las SS de Himmler, está el bosque de Teutoburgo. Aquí se encuentran las columnas de roca conocidas como Externstein. Y muy cerca se levanta un enorme monumento dedicado a un antiguo héroe, Hermann el Germano. El bosque de Teutoburgo está lleno de antigua mitología alemana. Fue allí donde Hermann, un antiguo caudillo germano, derrotó a los legionarios romanos de Varo el año 9 después de Cristo. La aplastante victoria de Hermann sobre las legiones invasoras del Imperio Romano impidió que Roma conquistara las tribus germanas. Esta película de la década de 1920 celebra su vida. Para los nazis, Hermann representa el arquetipo del héroe ario. La adoración al héroe, la admiración por el soldado, la glorificación del combate. Había un rico legado que servía de inspiración a los nazis. Pero la historia de los nazis carece de un elemento crucial: pruebas. Encontrarlas se convierte en una obsesión para Heinrich Himmler, el líder de las SS. Y para ello Himmler instala en el castillo de Wewelsburgo el cuartel general de una nueva unidad de las SS, la Ahnenerbe. Todos los que han visto En busca del arca perdida han oído hablar de la Ahnenerbe. La idea de la organización nazi que buscaba el arca de la alianza está sacada directamente de los archivos de la Ahnenerbe. Si eras investigador y no podías conseguir un empleo en una universidad normal, te quedaba la opción de trabajar para la Ahnenerbe. Te bastaba conseguirles la corriente y defender las ideas que Himmler quería escuchar. Himmler quería oír hablar de paganismo, de religiones antiguas y de cultos misteriosos. Le encantaban esas cosas. La Ahnenerbe de las SS no tarda en convertirse en el centro de los estudiosos nazis. El objetivo de estos intelectuales es cuestionar a las universidades tradicionales y sus ideas, que ellos consideran influidas por los judíos. Deben elegir, y ahora mismo, si quieren estar con nosotros o contra nosotros. Cuidado. Pónganse de nuestro lado antes de que sea demasiado tarde. Los intelectuales nazis realizan estudios detallados de lo que ellos califican como auténtica cultura aria. En concreto, centran su atención en la antigua escritura rúnica. Las runas se extendieron por toda la Europa septentrional y datan de tiempos precristianos. Su significado es con frecuencia misterioso, pero los nazis creen que pueden descifrar sus secretos. Solo las runas pueden susurrarnos lo que hay de cierto en esta esfera terrestre. Las runas le hablan en susurros a nuestro pueblo, puesto que fue el primero que las poseyó. El conocimiento rúnico late en nuestros corazones.
El trabajo de la Ahnenerbe consiste en hacer proselitismo de las teorías nazis y practicar la arqueología para respaldarlas. Esa misión les hace recorrer toda Alemania. Aquí, Himmler visita una excavación de la Ahnenerbe próxima a Berlín. Investiguen lo siguiente. Rastreen todos los lugares del mundo cultural germánico ario donde podamos encontrar pruebas del concepto de un rayo procedente de un martillo arrojado, así como esculturas del dios Thor representado con una pequeña hacha de mano que emita luz. Por favor, recopilen todas las pruebas pictóricas, escultóricas, escritas y mitológicas que puedan. Estoy convencido de que esas representaciones no están basadas en rayos ni truenos naturales, sino que se trata de una temprana arma de guerra altamente desarrollada por nuestros antepasados. La Ahnenerbe no tarda en encontrar la prueba que buscan. Cuando excavamos el suelo alemán, en puntos situados a lo largo de las lindes de un campo, encontramos a muy poca profundidad preciosas piezas de cobre, plata y oro. La calidad de su trabajo, su artesanía y su belleza clásica son difíciles de conseguir hasta para el hombre moderno, tan avanzado tecnológicamente. Es todo un sinsentido. La Ahnenerbe de Himmler no hace más que suministrarle a su líder las historias que quiere escuchar. Estamos hablando de Alemania, un país con una cultura y una ciencia muy desarrolladas, que de pronto descarriló y entró en esa otra zona. Una zona de ciencia racial que creía en la Atlántida y en los poderes místicos. Es algo que hoy en día nos resulta casi imposible de entender. Que el hombre que dirigía la policía secreta más temida de la historia creyera en todas esas mistificaciones. Es importante tener eso en cuenta. Las aventuras arqueológicas de las SS no han hecho más que empezar. Himmler está empeñado en encontrar una reliquia legendaria que ha fascinado a escritores y eruditos a lo largo de la historia. El Santo Grial. En la década de 1930, el castillo de Wewelsburgo se ha convertido en el cuartel general de las SS. Himmler ha creado las SS a imagen y semejanza de las órdenes militares medievales o de los caballeros de la tabla redonda del rey Arturo. Wewelsburgo es el Camelot nazi. Y al igual que el rey Arturo, Himmler envía a sus hombres a buscar una antigua reliquia religiosa. El Evangelio del Santo Grial. ¿Qué son el castillo de Wewelsburgo y Camelot sin un Santo Grial? Por eso, como es natural, Himmler se tomó muy en serio encontrar el Santo Grial y llevarlo a Wewelsburgo. El Santo Grial es la copa que supuestamente usó Jesucristo en la Última Cena. También se dice que fue utilizada para recoger las gotas de sangre de Cristo cuando se desangraba en la cruz. El Santo Grial fascinaba a los europeos medievales, quienes le otorgaban poderes mágicos capaces de curar a los enfermos y garantizar la vida eterna. Aunque para los nazis significa algo más. El Santo Grial no era la copa utilizada por Jesucristo en la Última Cena, ni la utilizada para recoger su sangre en la crucifixión. Para Himmler, el Santo Grial era una reliquia pagana, una copa antigua, o quizás una piedra que poseía un enorme poder oculto. Otto Rahn es un joven historiador alemán que investiga el paradero del Santo Grial. Su trabajo llama la atención del asesor de Himmler en temas de ocultismo, Karl Maria von Billigut, quien cambiará la vida de Rahn para siempre. Otto Rahn intentaba ganarse la vida como escritor cuando Billigut se puso en contacto con él porque estaba muy interesado en su libro. Billigut le habló de Rahn a Himmler y este quedó fascinado. Himmler se reunió con Rahn y le hizo una oferta que no pudo rechazar.
¿Le interesa convertirse en escritor a sueldo de las SS? La situación económica de Rand no era muy boyante y picó el anzuelo. Así empezó a trabajar para las SS. Rand viaja hasta el derruido castillo de Montsegur, situado en la cordillera de los Pirineos, al sur de Francia. En la Edad Media había sido el último bastión de una secta cristiana herética, los cátaros. Los cátaros fueron perseguidos sin piedad por la Iglesia oficial, pero la leyenda sostiene que eran también los guardianes secretos del Santo Grial. En la mitología popular siempre ha habido una corriente de opinión que sostenía que el Santo Grial había sido descubierto por los cruzados en el siglo XI y traído a Europa. En 1224, un ejército del rey francés sitió Montsegur para acabar con los herejes cátaros. Tras meses de asedio, los cátaros se rindieron y fueron masacrados a los pies de la colina. 220 hombres, mujeres y niños murieron quemados en la hoguera. Pero según algunas historias recogidas por Rand, de labios de los lugareños, un puñado de cátaros escapó del sitio descolgándose de los muros del castillo durante la batalla final y llevándose la reliquia sagrada de su fe. Y algunos sostienen que esa reliquia sagrada era el Santo Grial. Los cátaros dejaron escapar por la ladera de la montaña a unos cuantos hombres con el Santo Grial y luego lo enterraron en unas cuevas situadas en las proximidades de Montsegur. Espoleado por las leyendas locales, Rand empieza a explorar el misterioso sistema de cuevas en las profundidades de Montsegur. ¿Escondieron aquí los cátaros el Santo Grial hace 700 años? Rand encontró pruebas de que los cátaros habían habitado esas cuevas. Encontró inscripciones en las paredes que indicaban que los cátaros las habían ocupado y que habían escondido algo allí. Mientras, en Wewelsburgo, Himmler construye una cámara especial y la bautiza como la habitación del Grial. Si yo fuera Otto Rand, estaría muerto de miedo. No puedo decepcionar a Heinrich Himmler. Tengo que demostrarle que estoy haciendo progresos, que estoy en el buen camino. Si no, mis días están contados. Imagínese lo que supone vivir con esa presión. Te encargan una misión imposible, una misión que nadie ha podido llevar a buen puerto. Nadie ha encontrado la famosa Arca de la Alianza que buscaba Indiana Jones en su película. Nadie ha encontrado el Arca Perdida. Nadie ha encontrado el Santo Grial. Nadie ha encontrado esas reliquias. Y ahora Himmler te dice que tienes que encontrarlas. Y sabes que estás condenado. Sabes que estás condenado desde el principio. Rand envía informes a Himmler y le dice que ha encontrado pistas y que está en el buen camino. Pero nada más lejos de la verdad. Nadie sabe con certeza si le están engañando los habitantes de la zona, que estaban habituados a tratar con buscadores del Santo Grial. Rand empieza a desesperarse y a gastar cada vez más dinero de Himmler en una búsqueda infructuosa. Lo que haces entonces es pasar todo el tiempo en las cuevas y mantenerte lo más alejado posible de Himmler, hasta que finalmente te ordenan regresar y no puedes negarte. Tienes que dar la cara ante tu jefe. No me hubiera gustado ser Otto Rand. No es un entorno académico del que alguien quiera formar parte. Imagínese a las SS diciéndote lo que tienes que hacer. Rand vuelve a Wewelsburgo. Y aunque Himmler asume su decepción, Rand sabe que en las SS el fracaso no tiene cabida.
Rahn era básicamente un esteta, un intelectual. También era homosexual, y eso era algo que naturalmente no estaba bien visto en las SS. Así que Rahn empezó a vivir una extraña y dolorosa doble vida. Es solo cuestión de tiempo que Himmler descubra la verdad sobre Rahn. Su homosexualidad se ha descubierto. Rahn pidió la baja de las SS. Era algo excepcional que alguien pidiera abandonar las SS. Se internó en las montañas del Tirol una tarde de marzo de 1939 y su cuerpo fue encontrado 6 meses después. Era evidente que se había suicidado. La muerte de Rahn significa el fin de la búsqueda nazi del Santo Grial. Pero Himmler no tarda en desarrollar otra obsesión. Para intentar demostrar las teorías raciales nazis, envía a investigadores de la Ahnenerbe de las SS al techo del mundo, al misterioso reino del Tíbet. Nos proponemos estudiar los actuales rasgos raciales y antropológicos de sus habitantes. Tomaremos medidas, fotografías y haremos moldes. Y recogeremos material sobre las proporciones, los orígenes y el significado y desarrollo de la raza nórdica en esa región. Los científicos nazis recorren algunas de las zonas más extremas del mundo. Viajan a caballo por las montañas del Himalaya y cruzan el desierto de la meseta tibetana. Las SS buscan rastros de sus antepasados perdidos, la mítica raza de los superhombres arios. Himmler estaba convencido de que los antiguos arios se habían establecido en el Tíbet para refugiarse de las inundaciones que habían asolado la tierra, y que en consecuencia en el Tíbet quedaban restos de la antigua civilización aria. Hay que recordar que en los años 20 y 30 hubo muchas mistificaciones sobre el Tíbet, y los lamas tenían poderes místicos, lo cual era muy importante para los nazis. Los lamas tibetanos levitaban, eran capaces de soportar fríos extremos, de atravesar las paredes, ver el futuro y el pasado. Las SS estudian la cultura tibetana y analizan las características raciales de los tibetanos. No se tiene noticia de lo que pensaron los tibetanos al respecto. Dedicaron gran parte del tiempo a medir a los tibetanos. El cuerpo, el tamaño del cráneo, la longitud de los brazos, para decidir si tenían alguna relación racial con los arios y con los europeos. Como los arios no han existido nunca, los nazis no encontraron ni rastro de ellos, aunque lo intentaron. Es probable que Himmler se sintiera decepcionado por no encontrar pruebas de la existencia de los antiguos arios en el Tíbet, pero se contentó con el informe oficial que le presentaron, bellamente adornado con la insignia de las SS. A diferencia de Otto Rahn, los investigadores que viajaron al Tíbet son recompensados por su fracaso. Todos reciben sendos anillos de la calavera, un símbolo de su vínculo eterno con las SS y de su fe en los evangelios nazis. En especial en el más importante de todos, el Evangelio del Führer, Adolf Hitler. En los años 30, alemanes de todas las edades se sienten atraídos por el proceso nazi de manipulación y lavado de cerebro. El partido nazi no era un partido político al uso. Era una secta. Y antes de entrar en una secta, tienen que lavarte el cerebro. La propaganda y la manipulación de las emociones de la gente les permitía crear un entorno en el que cualquier cosa era posible. El Evangelio del Führer. Estamos en 1934 y el autoproclamado salvador de Alemania vuela a la pequeña ciudad de Nuremberg. 250.000 de personas se reúne para recibirle. En este famoso documental, El triunfo de la voluntad, aparece descendiendo del cielo como si fuera un semidios. La ciudad está en éxtasis. El Führer, Adolf Hitler, ha llegado.
Mis parientes de Múnich me hablaron de esto cuando yo era niño. La gente decía, vamos a escuchar el discurso de Hitler. Y uno podía estar seguro de que aquello sería una experiencia inenarrable. Las canciones, las marchas y el entusiasmo de la multitud. Y luego la forma en la que Hitler manejaba al público. Podía hacer con él lo que quisiera. Jóvenes nazis cantan canciones y recitan poemas en honor de Hitler. Si nos pides todo lo que tenemos, te lo daremos. Porque creemos en ti. Te juramos lealtad. Nadie podrá romper este juramento. Ni siquiera tú. Solo la muerte podrá romperlo. La multitud abarrota un enorme estadio situado a las afueras de la ciudad. Oleadas de emoción estremecen a los fieles nazis. La última esperanza brilló en miles de ojos. De 1000 corazones, un grito sordo prorrumpió. El Führer. Conviértenos en tus vasallos. Señor, libéranos. Aquella gente tuvo que vivir en un estado de éxtasis. Se sentía transportada por la emoción y salía de sus discursos revigorizada, con un nuevo sentido del deber. Era como asistir a una misa mayor, o a un partido de fútbol, o a un festival de rock en el que la gente se deja llevar y, como zombies, olvidan su individualidad y empiezan a gritar al unísono. Ya lo dijo Hitler, solo un individuo no es más que un pequeño gusano, pero si se une a la masa, se convierte en un enorme dragón. El nazismo no duda en utilizar aspectos de la liturgia religiosa, cargados de simbolismo en sus teatrales puestas en escena. Traslada el deseo natural de la gente de participar en prácticas de devoción cristiana hacia esta nueva experiencia profana. Hitler se aprovecha de que en la masa está muy arraigada la creencia en un Salvador que acude en su ayuda. Y de hecho fue aclamado e incluso adorado como si fuera un Salvador. La tecnología más moderna lleva el culto al Führer a todos los alemanes, incluso hasta aquellos que nunca estuvieron en Nuremberg. El cine fue un medio muy eficaz para llegar a la gente que no podía asistir a sus mítines y ampliar la repercusión del mensaje. La gente se siente partícipe de la experiencia sin necesidad de estar presente. Siente que forma parte de lo que está sucediendo. Los cineastas nazis crean obras maestras de la manipulación. Cuando ves a la multitud delante de ti, te sientes casi tan poderoso como tuvo que sentirse Hitler de pie en el estrado, mirando a la multitud. Te sientes imbuido de un enorme poder. Pero entonces el plano cambia y vuelves a ver a Hitler. Le ves de pie, en el estrado, y te encuentras en el lugar de la masa otra vez. Y eso hace que te sientas casi sometido. Te sientes postrado ante el Führer. Se supone que debes sentir que un individuo no es nada en este nuevo mundo nazi. Tú solo tienes sentido en la medida en que puedas ofrecer tu vida y todo lo que tienes al Führer y al nacionalsocialismo. A los alemanes se les enseña a adorar a Hitler desde que nacen. Los chicos alemanes no tienen más opción que alistarse en las juventudes hitlerianas y someterse a un entrenamiento de estilo militar y al adoctrinamiento político. También se anima a las chicas a alistarse y a aprender lo que los nazis consideran que son habilidades femeninas útiles. Todo el mundo debe aprender a hacer el saludo oficial nazi, que le pide al Führer que cure los males de Alemania. En alemán los nazis decían Heil. Y Heil en alemán no solo significa salve, como salve César, también significa curar. El evangelio del Führer es más fuerte que cualquier ley.
más fuerte incluso que las leyes de la naturaleza. Los nazis tergiversan la ciencia para que encaje en su perversa visión del mundo. Y ese es el siguiente evangelio nazi. A finales de los años 30, el partido nazi de Adolf Hitler controla todos los resortes del poder en Alemania. Todos los aspectos de la vida deben amoldarse a la visión que tienen los nazis del mundo, incluida la ciencia. Tengamos presente que estamos hablando de la gente que dirige el país, de la gente que dirige una de las mejores operaciones militares que ha conocido el mundo. Esta es la gente que está desarrollando armas de destrucción masiva. Y sin embargo, se trata de mentes psicóticas. No necesitan sustentar sus creencias en pruebas científicas. El Evangelio de la ciencia aria. Antes de que los nazis llegaran al poder, Alemania había tenido tantos premios Nobel de ciencia como cualquier otro país, quizá más que la mayoría. El problema que les planteaba eso a los nazis era que muchos de esos premios Nobel de nacionalidad alemana eran también judíos. En la Universidad de Berlín, Albert Einstein ha desarrollado su teoría de la relatividad, uno de los avances intelectuales más importantes de la humanidad. Pero Einstein es judío, y para los nazis eso significa que sus teorías tienen que ser incorrectas. Einstein ha explicado las leyes fundamentales que rigen el cosmos, pero los nazis quieren una alternativa. Y para eso están el excéntrico físico alemán, Hans Horbiger, y su todavía más excéntrica teoría cosmogónica glacial. Fue una época en la que en Alemania florecían las teorías más delirantes. Pero la teoría que se llevaba la palma en ese sentido fue la teoría cosmogónica glacial. Horbiger sostenía que no solo el mundo, sino todo el universo se había originado a partir de un bloque de hielo. Según la cosmogonía glacial, la Vía Láctea es un vasto archipiélago de icebergs que se dispersaron al principio de los tiempos cuando un gigantesco bloque de hielo chocó con el Sol en una especie de Big Bang helado. Los intelectuales nazis convirtieron esta teoría fantástica en la cosmología oficial del Estado. Mientras Hitler se encarga de la limpieza política, Hans Horbiger se ocupará de las ciencias falsas. La doctrina del hielo eterno es el anuncio de la regeneración del pueblo alemán. Es un auténtico disparate. Es una teoría que no tiene ninguna base científica y que no explica el origen del Sol. No parece que el Sol sea una gran bola de hielo, aunque era precisamente eso lo que sostenía Horbiger. La cosmogonía glacial tiene una ventaja añadida para los nazis y su visión racista del universo. Después de todo, ellos provenían de una tierra de hielo y nieve. Ese era su origen, el hielo. El hielo era bello, el hielo era glorioso y además era blanco. Y todo eso encajaba en sus teorías raciales de trazo grueso. La teoría cosmogónica glacial es muy extremista hasta para los nazis. Por eso los jerarcas nazis aceptan que es posible ser un auténtico nacionalsocialista sin necesidad de creer en la cosmogonía glacial. Lo que sí es obligatorio es creer en el dogma central del nazismo, la superioridad de la raza aria. Nosotros somos, y podemos afirmarlo con orgullo, basándonos en las investigaciones raciales más exhaustivas y recientes, el pueblo más antiguo de la Tierra. Los intelectuales nazis hablan de una antigua edad de oro dominada por los arios. A la sangre y a la tierra, al hogar y al líder, a un año lleno de sol y por encima de todo a los dioses y al destino. A todo eso, además de a sus autoridades seculares, era a lo que voluntaria y no servilmente se sometían nuestros antepasados. El sueño nazi es recuperar esa imaginaria edad de oro y reconstruir la raza superior aria por medio de la reproducción selectiva.
El pueblo alemán es la culminación del destino y de la historia, un todo desarrollado ancestralmente desde tiempos inmemoriales, a través de muchas generaciones y siglos. A partir de ese pueblo, que posee diversos factores hereditarios, seleccionamos conscientemente a quienes llevan sangre nórdica, sangre germánica, puesto que podemos asumir que esa sangre es la portadora de las características vitales de nuestro pueblo. Heinrich Himmler es el impulsor del proyecto de selección aria y considera que sus tropas de las SS son los sementales ideales. Controla sus matrimonios, sus familias y todos los aspectos de su vida sexual. Los líderes de las sectas quieren controlar las bodas porque controlar los aspectos más personales y privados de la vida de la gente te proporciona un poder enorme. Las relaciones maritales, la sexualidad, el dinero de la gente, todo eso son aspectos muy personales. Y si puedes controlarlos, te estás haciendo con el control de sus vidas. Para crear nuestro orden, hemos actuado como un agrónomo que intenta reproducir una buena cepa antigua que ha sido adulterada y envilecida. Seleccionamos una y otra vez y desechamos aquellos ejemplares inadecuados. Cada hombre de las SS era un ejemplo de valor, destreza militar y pureza de sangre. En ese sentido, encontrarles una novia aria adecuada era muy importante para garantizar su progenie, su descendencia. Por tanto, el matrimonio era una especie de pacto que servía para producir muchos niños arios. Estamos obligados, cada vez que nos reunamos, a deliberar sobre nuestros principios de sangre, selección y resistencia. La ley de la naturaleza es inalterable a ese respecto. Lo que es resistente, lo que es fuerte, es bueno. Estas imágenes de archivo nos muestran el funcionamiento del proyecto de selección nazi. Estos bebés inocentes son su producto. Sus padres se unieron para engendrar a la raza superior y prepararla para dominar el mundo. De acuerdo con los evangelios nazis, no puedes embarcarte con éxito en esta guerra de conquista global si no has purificado antes tu propia raza. La Alemania de los años 20 y 30 está corrompida. Así que necesitarán años de reproducción selectiva y reconstrucción para crear una raza lo bastante fuerte para librar esa guerra. El proceso de reproducción y selección de sangre debe continuar a lo largo de los años, acompañado por la eliminación de quienes no estén a nuestra altura por falta de carácter o de fuerza de voluntad. De ahí la importancia de la sangre. Una vez que los arios recuperen su antiguo esplendor, los nazis sueñan con dominar el mundo otra vez, sometiendo a las razas inferiores. Para conseguirlo, Hitler crea durante los años 30 la maquinaria bélica más poderosa del mundo. Su objetivo es esclavizar a las razas inferiores y crear un imperio alemán que dure 1000 años. Ha llegado la hora de abrir el evangelio nazi de la guerra racial. Los nazis, que se consideran la raza superior aria, piensan que están destinados a dominar el mundo. La guerra es una parte integral de los evangelios nazis, en el sentido de que las razas siempre colisionarán entre ellas, siempre estarán en conflicto. Es una lucha por la supervivencia. La coexistencia es imposible, tienes que imponerte militarmente. El evangelio de la guerra racial. Los nazis creen que el conflicto entre razas tiene su origen en una interpretación sesgada de una de las teorías científicas más importantes de la historia, la teoría de la evolución de Charles Darwin. Darwin habló de la supervivencia del más fuerte, lo que significa que los débiles se quedan rezagados. Esto encajaba bien en las teorías raciales nazis porque se creían los más fuertes.
En la teoría de Charles Darwin, las especies se adaptan a su entorno, y quienes mejor lo hacen, las que él llamaba las más fuertes, son las especies que sobreviven y prosperan. Este proceso de constante adaptación y desarrollo explica la maravillosa variedad del mundo natural. Pero Darwin no se pronunció acerca de las distintas razas humanas. Para él, los seres humanos forman una sola especie, especialmente bien adaptada a su medio. Los nazis distorsionaron las teorías de Darwin. Quieren hacernos ver que se está produciendo un proceso de selección natural, un conflicto continuo. Según ellos, Darwin habría autorizado la idea de la lucha, la idea del conflicto. Los colmillos y las garras de los animales están rojos de sangre. Si creemos en la teoría racial, en la teoría de la evolución, solo tenemos dos caminos. O formas parte del problema o formas parte de la solución. O perteneces a la raza inferior que se va a quedar rezagada, o perteneces a la raza superior y pasas al siguiente estadio de la evolución, que te permitirá controlar el mundo y heredar la tierra. Para los nazis, el deporte es un reflejo de la competencia entre razas. Y el evento deportivo por excelencia son los Juegos Olímpicos que en 1936 se celebran en Berlín. Hitler cree que sus juegos serán una demostración de la superioridad aria. Esta película de propaganda rodada en un campo de entrenamiento alemán idealiza el físico ario. Solo los mejores especímenes pueden representar a Alemania. Algunos entrenamientos son extraños, pero los nazis se toman los Juegos Olímpicos muy en serio. Por desgracia para Hitler, los Juegos no salen como predecían sus teorías. El atleta afroamericano Jesse Owens gana 4 medallas de oro, incluyendo la de 100 metros lisos. Pero según la teoría nazi, el deporte no es más que un ensayo de la verdadera competencia entre razas. La guerra. En el verano de 1939, Hitler ha llevado a Europa al borde del conflicto. Gran Bretaña y Francia han intentado apaciguar a la bestia, pero la paz no tiene cabida en los evangelios nazis. Si la guerra es la norma y produce las grandes innovaciones y las grandes virtudes heroicas, entonces la paz eterna, es el fin de la civilización. El 1 de septiembre de 1939, los ejércitos de Hitler invaden Polonia. Gran Bretaña y Francia han prometido su apoyo a los polacos y lanzan un ultimátum a Hitler. O se retira de Polonia o declararán la guerra. Pero eso no le detiene. Hitler se consideraba una especie de mesías. Creía que iba a llevar la salvación al resto de la raza humana. Esa era su misión. Uno no se convierte en mesías para quedarse en casa. Tienes que difundir tu palabra. El 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. Es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Durante los 6 años siguientes se librará en 4 continentes y se cobrará 61 millones de vidas. El nazismo es como un tiburón. Tiene que moverse para mantenerse con vida. Tiene que enzarzarse en una sucesión de guerras porque la paz, la coexistencia pacífica, no encaja en su programa. Quieren someter a todos los pueblos del mundo. Ese era su proyecto. Primero Europa y después el resto del mundo. Dejó Asia para los japoneses. Dejó América del Norte y América del Sur tranquilas por el momento. Pero ya había fundado una red de asociaciones alemanas por todo el continente americano. Estaba preparado para derribar también esos gobiernos americanos. El siguiente movimiento de Hitler, después de Polonia, es atacar Europa Occidental en mayo de 1940. Tras invadir Holanda y Bélgica, entra en Francia. Los británicos son contenidos en el Canal de la Mancha.
La dominación nazi de Europa parece garantizada. Solo la determinación de Churchill y la heroica victoria de las fuerzas aéreas británicas en la batalla de Inglaterra detienen el avance nazi. Es la primera derrota de Hitler, pero el líder nazi no tarda en volcar su atención en un plan más ambicioso. En junio de 1941 ordena la invasión de la Unión Soviética. Tras una serie de titánicas batallas y asombrosas victorias, muchos alemanes se sienten de verdad una raza superior. En invierno las tropas de Hitler están a las puertas de Moscú. En este momento crítico, el sinsentido de la ciencia nazi ayuda a cambiar el curso de la historia. El caso es que todas las predicciones de los meteorólogos nazis apuntaban a que ese año Rusia viviría un invierno suave. Por eso el ejército nazi, la Wehrmacht, se presenta en Rusia con su uniforme de verano. Uniformes de verano para combatir en el invierno ruso. Y naturalmente, lo que ocurrió es que Rusia sufrió uno de los inviernos más fríos de su historia, y los soldados alemanes empezaron a morir congelados. Fue un desastre terrible para el ejército alemán, achacable a su absurda ciencia. No es la única forma en la que las extravagantes teorías nazis ayudan a sellar el destino de Alemania. Según los evangelios nazis, la invasión de la Unión Soviética tiene todo el sentido del mundo. Los nazis consideran que los eslavos rusos son una raza inferior y que los arios están destinados a conquistar el este de Europa. En realidad, al atacar a la Unión Soviética en el verano de 1941 y al declararle la guerra a Estados Unidos 6 meses más tarde, Hitler se crea más enemigos de los que puede controlar. Ahora tiene que enfrentarse al poder combinado de Estados Unidos, Rusia y el Imperio Británico. Pero aún así, los aliados necesitarán 3 años para derrotar a Alemania en un movimiento envolvente desde el este y el oeste. 3 años durante los cuales los nazis cometerán los crímenes más horribles de la historia. Crímenes que son la conclusión lógica de todos los evangelios nazis. Y de las perversas ideas que empezaron a desarrollarse en los cultos arios secretos. El vínculo entre los cultos arios secretos y el Holocausto hunde sus raíces en la teoría de la raza superior aria y en su guerra permanente contra los judíos. Una vez que arios y judíos han sido emparejados como arquetipos enfrentados en una suerte de batalla cósmica, fue fácil para los cultos secretos arios y la ideología nazi resultante identificar la destrucción de los judíos como la única solución posible previa a la conquista aria del mundo. Las victorias de Hitler hacen que casi 9 millones de judíos queden bajo control nazi. Ahora los nazis tienen la oportunidad de terminar de una vez por todas lo que ellos llaman su guerra racial. Esta solución final será obra de las SS de Himmler. Las SS son las responsables del asesinato en masa de civiles, de los campos de concentración y de las cámaras de gas. El último evangelio nazi es el más terrible de todos. Es el evangelio del genocidio. Los nazis consideran la Segunda Guerra Mundial una guerra entre la raza superior aria, los alemanes, y razas inferiores, como los rusos y otros eslavos, y especialmente los judíos. Para Himmler, esta es la batalla final de un conflicto titánico que lleva miles de años librándose. Desde que existe el hombre sobre la Tierra, la lucha entre razas humanas y razas subhumanas ha sido la norma histórica. Esta guerra encabezada por los judíos contra el pueblo alemán ha formado parte del curso natural de la vida sobre nuestro planeta desde tiempos inmemoriales. El Evangelio del genocidio.
En los territorios conquistados por Hitler, las SS se embarcan en la tarea de terminar esta guerra racial de una vez por todas, exterminando a los judíos. Los nazis lo llaman la solución final. Creían que estaban salvando a la raza humana, eliminando a los pueblos que impedían la evolución. Es un concepto asombrosamente siniestro, y no hay más que observar el progreso de la guerra para entender la seriedad con la que se tomaron este concepto. Los primeros asesinatos en masa se producen en bosques de Europa Oriental en 1941. Las tropas de las SS conducen a hombres, mujeres y niños a fosas comunes y los ejecutan por millares sin compasión. En un escalofriante discurso pronunciado ante oficiales de las SS en 1943, en el momento más atroz del Holocausto, Himmler les dice a sus asesinos que se sientan orgullosos de su labor. La mayoría de ustedes ha visto un centenar de cadáveres alineados uno tras otro. O 500. O 1000. Aguantar esa visión y mantenerse decente es lo que nos ha hecho fuertes. Esta es una página gloriosa de nuestra historia. La carta de un recluta de las SS de 22 años, Karl Kretschmer, escrita a su familia en Alemania, revela el disgusto que siente por sus actos. Pero también nos demuestra cómo los evangelios nazis fortalecen su resolución. Estoy de un humor sombrío. Pero debo sobreponerme. La visión de los muertos, incluidos mujeres y niños, no es muy reconfortante. Es una debilidad no poder soportar la contemplación de los muertos. Y la mejor forma de soportarlo es hacerlo con más frecuencia. Entonces se convierte en un hábito. Cuanto más pienso en todo esto, más llego a la conclusión de que es lo único que podemos hacer para proteger incondicionalmente la seguridad de nuestro pueblo y nuestro futuro. Nuestra fe en el Führer nos llena y nos da la fuerza necesaria para llevar a cabo nuestra difícil e ingrata misión. El viaje de jóvenes como Kretschmer hacia la mayor maldad imaginable se ha completado. Yo creo que los evangelios nazis sirvieron como acicate y como una forma de justificación. Justificaron el derramamiento de sangre. Para quitarles presión a los escuadrones de asesinos, los jerarcas nazis establecieron un método más impersonal de asesinato en masa. Una gigantesca maquinaria de trenes, campos de concentración y cámaras de gas. El Holocausto alcanza su punto culminante en 1944, cuando la Alemania de Hitler ve próxima la derrota. No había ninguna justificación militar para mantener operativos los campos de exterminio hasta el final de la guerra. Militarmente, ese enorme gasto de recursos no tenía ningún sentido. Y sin embargo, los mantuvieron en funcionamiento hasta el final. Esos eran los auténticos creyentes. Si de verdad creías en esta ideología, los campos de exterminio no te suponían ningún problema. Los ejércitos aliados que avanzan por Alemania desde el este y el oeste encuentran los campos. Cuando queda revelada la verdadera escala de las atrocidades nazis, un mundo horrorizado se pregunta, ¿por qué? Y se lo sigue preguntando. Hasta hace poco los historiadores no han estudiado el sistema de creencias de las SS y del nacionalsocialismo como factores de motivación. Esta gente, los asesinos, creían en lo que estaban haciendo. Los historiadores deberían estudiar
qué empuja a ciertos hombres a hacer lo que hacen. Y especialmente, ¿por qué son capaces de cometer semejantes atrocidades? Esa es una zona en la que los historiadores no han querido entrar. No quieren adentrarse en las entrañas de la bestia. El 30 de abril de 1945, con la guerra ya perdida, Adolf Hitler se suicida en su búnker de Berlín. El 22 de mayo, Heinrich Himmler es capturado por los británicos y acusado de crímenes de guerra. Pero ingiere una cápsula de cianuro antes de ser juzgado. Los evangelios nazis mueren con él. Los jerarcas nazis supervivientes son acusados de crímenes de guerra y juzgados en Nuremberg, una ciudad elegida por haber sido sede de las masivas concentraciones nazis una década antes. Los juicios de Nuremberg ayudan a los alemanes a enfrentarse a las atrocidades cometidas en su nombre y a empezar a preguntarse por qué tantos de ellos depositaron su fe, o al menos se dejaron llevar por los perversos sueños nazis. Los evangelios nazis son esenciales para entender lo que ocurrió en Alemania entre 1933 y 1945. Las ideas tienen consecuencias. Y aunque nos parezcan unas ideas extravagantes, delirantes, viles, estúpidas o descabelladas, hay que prestarles atención, porque la gente cree en lo increíble. El poder del mal y de las ideas irracionales, y la forma en la que éstas pueden utilizarse para intentar justificar unos crímenes atroces, son el testimonio imperecedero de los evangelios nazis.